Muy bien, hermanos y hermanas. Yo quisiera hablarles en esta noche de aquello de lo cual se dice que es lo último que se pierde. Yo quisiera hablarles en esta noche de aquella palabra con la que mi abuela y muchos acá en Costa Rica identifican o llaman a un insecto, a un bicho de color verde con 6 patas. Yo quisiera hablarles en esta noche de aquello que en la doctrina y en la enseñanza de la iglesia forma parte de lo que llamamos las 3 virtudes teologales. Yo creo que ya la mayoría identifican o ya saben de qué estoy hablando y de qué les quiero hablar. ¿Ya lo logran identificar? Si tú lo identificas, escríbelo ahí en los comentarios. En este momento les voy a hablar de la esperanza. Ese es el tema que nos convoca en esta noche. El tema de la esperanza en relación con Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu de Jesús, como bien lo hemos escuchado el día de ayer en el segundo tema, espiritualidad de Pentecostés. Y aquel día, en ese Pentecostés fundante, en ese primer Pentecostés que nos narra el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y fíjense, bien podríamos decir aquí, y todos quedaron llenos de esperanza. Porque cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de una idea, de un concepto, sino que estamos hablando, y lo van a ver, de una realidad de alguien real. Aquel día quedaron llenos, dice Hechos 2:4, del Espíritu Santo. Repito, bien podríamos decir de esperanza. El miedo, el temor se fue de sus corazones y aquellos encabezados por los apóstoles llenos de plenitud, de una felicidad en su corazón que no podían contener, salieron con confianza total en las promesas de Jesús y no confiando en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Así define el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1817 a la palabra esperanza, confianza total en las promesas de Jesús. No confiarme en mis propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero yo no quisiera hacer una catequesis en esta noche, sino que sobre todo que reflexionáramos de qué es ser alguien con esperanza. De qué es, repito, ser alguien con esperanza. Porque las cosas de la fe, del Espíritu, no son abstractas, son concretas, son evidentes, son palpables. Como decimos en un canto muy conocido en la renovación carismática a nivel mundial, que se te note que tú tienes al Señor, que se te note, decimos en ese canto. Claro, porque repito, las cosas del Espíritu son concretas, son palpables, deben ser visibles, evidentes. San Pablo nos dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder. Una palabra que usamos mucho, ¿no? El poder. Y el poder, ya nos decían desde ayer, no es sentir bonito, no es sentir algo eléctrico entre tú y yo, no es que algo me sube y me baja. El poder de Dios nos empodera, es decir, nos hace capaces. Cuando nos abrimos a Él,
para ser quienes estamos llamados a ser. El poder de Dios, cuando hay una experiencia real en nuestra vida, nos lleva a asumir procesos. No se queda en eventos, sino que nos lleva a asumir procesos de vida para realmente llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso desemboca entonces en plenitud. Hay gente que no abraza procesos en su vida de fe. Y quien no asume procesos, escucha muy bien, no la pasa bien. El poder de Dios nos empodera. Esta palabra, empoderamiento, está en un documento de la iglesia. Por si a alguno le hace ruido, puede leer la exhortación Gaudete Exultate, alégrense y regocíjense, del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 33. Y ahí habla de esto el Papa Francisco. Y nos dice que el poder de Dios nos empodera para actuar y vivir como hijos de Dios. De modo que el mundo vea nuestras obras, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, de actuar, nuestras actitudes, nuestra manera de relacionarnos. De manera que el mundo vea, dice Mateo 5:16, nuestras buenas obras y así den gloria a Dios. La esperanza. La esperanza, les dije que no voy a dar una catequesis, pero quiero mencionar el numeral 1812 del Catecismo de la Iglesia Católica. Anótelo bien. Numeral 1812 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la esperanza se refiere directamente a la Santísima Trinidad. Tiene como objeto a Dios mismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense lo que estoy diciendo. Pregunta básica de catecismo, ¿no? ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Y fíjense que estas virtudes teologales, dice el catecismo, hacen referencia a Dios mismo, a la Santísima Trinidad. Hacen alusión a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así como otras cosas. Por ejemplo, pensemos en el saludo eucarístico, que realmente es una palabra, un saludo paulino, que lo encuentran en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 13, cuando dice San Pablo a los Corintios en esta segunda carta, despidiéndose ya de ellos, que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Así inician nuestras Eucaristías. Fíjense, solamente en esta apertura de la Eucaristía hay tres palabras que hacen referencia a la Trinidad. Que el amor del Padre, generalmente identificamos al Padre con el amor. Que la gracia del Hijo, y al Hijo atribuimos la gracia, Él es el don, el regalo, el Salvador. Que la comunión del Espíritu Santo, y al Espíritu Santo le distinguimos como aquel que genera la comunión en la iglesia, que hace la comunión. Y nos dice el catecismo en el numeral 1812 que las virtudes teologales también se refieren directamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pensemos en un momento, en este instante, ¿cuál de las tres virtudes se relaciona más a cada una de las personas de la Santísima Trinidad? Y yo estoy seguro que rápidamente damos respuesta a esta pregunta. Repito, ¿cuál de las tres virtudes teologales se relacionan más a cada una de las personas de la Santísima Trinidad? E inmediatamente quizás la mayoría pensamos pues la caridad, el amor al Padre. Generalmente cuando hablamos del Padre, incluso en la Sagrada Escritura nos habla del amor del Padre.
Al Padre le atribuimos generalmente el amor, la misericordia. La fe, pensamos en Jesús, en el Hijo. Tanto amó Dios al mundo, fíjense con solo este versículo, Juan 3:16, que entregó a su único Hijo para todo aquel que en Él crea. La fe al Hijo. ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesús nos invita a la fe, a creer en Él, a creer a la fe? Y la esperanza aplica mucho al Espíritu Santo. Y en el Evangelio encontramos palabras. Y Jesús nos habla del Espíritu Santo como el abogado, como el defensor, como el consolador, como el que viene a guiarnos. Y San Pablo nos habla de que hemos recibido un espíritu de fortaleza, de poder, de dominio propio. Y Pablo habla del espíritu como aquel que es el espíritu de libertad, y donde está el espíritu hay libertad. Y la palabra esperanza, en el lenguaje de San Pablo la relaciona mucho al Espíritu Santo. Yo quisiera que leyeran conmigo un texto de San Pablo. Voy a mencionarles dos, pero leemos Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Aquí nos dice el apóstol lo siguiente. Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Dice San Pablo, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe, y haga crecer en ustedes, y los haga, dice acá, y les haga rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Repito este texto que es hermoso. Que el Dios de toda esperanza les colme de gozo y paz en el camino de la fe y les haga rebosar, los haga rebosantes de esperanza por el poder, por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Hay otro texto que quisiera mencionarles, que lo van a encontrar también en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, donde dice el apóstol, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y es interesante cómo San Pablo liga la palabra esperanza, la esperanza, a el Espíritu Santo y a su acción, a su presencia en nosotros, que hace presente el amor del Padre en nuestros corazones. Y eso tiene que ver con la esperanza, la certeza de la presencia de Dios en mi vida, en nuestra vida, de quienes somos en Él y de nuestro fin en Él, nuestra meta en Él, la vida eterna. Nuestra salvación es en esperanza, dice San Pablo también en Romanos 8, 25. Pero quedémonos sobre todo con este texto de Romanos 15, 13. Que el Dios de la paz, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y los haga rebosar, rebosantes de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Rebosantes de esperanza. Y fíjense que me encanta esto. Es decir, el Espíritu Santo nos hace rebosantes de esperanza. Con razón, San Juan Pablo II, dirigiéndose a la Renovación Carismática Católica el 14 de marzo del 2002, nos dijo: no se cansen de invocar con ferviente insistencia, ven Espíritu Santo, ven, ven. Porque Él es aquel que nos hace rebosar de esperanza. No solamente nos llena de esperanza, sino nos hace rebosantes, rebosar de esperanza. ¿Qué es rebosante? La palabra rebosante nos hace referencia a algo que está muy lleno. La palabra rebosante significa que tiene algo
en gran cantidad, de que algo es muy abundante, de que algo se sale por encima de los bordes de un recipiente. Eso significa rebosar, rebosante, muy lleno, gran cantidad, muy abundante, tanto que no se puede contener, sino que se sale por los bordes de un recipiente, se esparce, se derrama alrededor. Oye, esto es hermoso. Nos dice San Pablo que tú y yo, creyentes, discípulos de Jesús, que en nosotros se tiene que rebosar la esperanza, de que estamos llamados a ser personas rebosantes, muy llenos, que salga de nosotros y que se extienda alrededor la esperanza. Ahora entiendo aquel canto. ¿Recuerdan este canto, Alma Misionera? Señor, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Y una de las estrofas dice, donde los hombres necesiten mis ganas de vivir. El cardenal Francisco Javier Bantuán, el cardenal conocido sobre todo como Bantuán, quizás alguno ha leído sus escritos, fue obispo en Vietnam 8 años. En 1975 este cardenal fue nombrado arzobispo, lo arrestaron y pasó 13 años en un régimen de aislamiento total. El cardenal Bantuán. Y cuando él sale de prisión, San Juan Pablo II de hecho lo nombra presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz y después lo creó cardenal Bantuán. Él falleció el 16 de septiembre del 2002. Fue un hombre que sufrió bastante en esta persecución, en este encarcelamiento. Él, cuando llegó a prisión, se determinó y dijo: viviré el presente colmándolo de amor. Él decía, los presos, los que están en la prisión, siempre están pensando en el día que serán liberados y terminan siendo más presos en su interior de la desesperación, de la angustia, de la soledad. Entonces él, por una luz del Espíritu Santo, se dijo a sí mismo: viviré el presente colmándolo de amor. Y ahí estuvo 13 años en confinamiento. Pero si hay alguien que escribió sobre la esperanza, fue el cardenal Bantuán. Desde esta experiencia dolorosa, desde esta experiencia de sufrimiento. Y él escribió algunos libros que quizás algunos de ustedes han leído, como uno se llama Espera en Dios, El gozo de la esperanza, 5 panes y 2 peces, muy conocido, y otro libro llamado Testigos de la Esperanza. Fíjense. Y decía el cardenal Bantuán lo siguiente: el cristiano es aquel que sabe tener esperanza, garantiza la esperanza y lleva esperanza a los demás. Es aquel que está llamado sobre todo a ser testigo de la esperanza en un mundo sediento de esperanza, en un mundo sediento de sentido, de propósito. Y si algo provoca el Espíritu Santo en nuestra vida, dice San Pablo en Romanos 15:13, es que nos llena, aún más que llenos, nos hace rebosar de esperanza, de confianza en Dios, de plenitud y felicidad en Él, que no es ausencia de dificultad, de contrariedad y de problemas, no, es su presencia en nuestro interior, en nuestra vida, dándole significado, propósito a todo lo que va aconteciendo. Es Él mezclado en nuestra historia, haciendo historia de salvación. Por eso, uno de los frutos de Pentecostés tiene que ser este: el Espíritu Santo nos hace rebosantes de esperanza. Y yo quisiera que fuéramos a un texto de la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. Vamos a ir
al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 en adelante. Aquí nos vamos a encontrar con uno de los Pentecostés que narra San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante. Si tienes tu Biblia, léelo conmigo. Busca la Sagrada Escritura. Y dice la palabra: la gente se les echó encima a Pablo y a Silas. Los oficiales mandaron a arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo más profundo y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos y alabanzas a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre, versículo 29, pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Les anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, los llevó a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Y se alegraron con todos los suyos por haber creído en Dios. Muy bien. Hechos capítulo 16, versículos 22 al 34. Y aparece en escena aquí Pablo y Silas. Silas, a quien también en algunas epístolas de San Pablo lo van a encontrar como Silvano, se refiere al mismo personaje, Silas, quien también era llamado Silvano. Silas, porque quizás hemos escuchado más de San Pablo, lo conocemos, pero para quien no ha escuchado algo breve sobre Silas, a quien también llamaban Silvano, era un líder importante en la iglesia naciente. Su primer mención aparece en Hechos 15, 22, en el contexto del concilio de Jerusalén, y se habla de él en ese mismo capítulo 15 de los Hechos, en el versículo 32, como un hombre en quien había manifestación de dones carismáticos, como la profecía, entre otros. Silas no aparece como apóstol, sino como colaborador, en este caso, compañero en la misión de San Pablo. Y Silas acompañó a San Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Y para ubicar un poco aquí el contexto de este relato, en este mismo capítulo 15 de Hechos, un poquito más atrás, en el versículo 12, vemos que Pablo y Silas llegan a este lugar llamado Filipos. Y ahí Pablo y Silas permanecen en algunos días de misión. Y unos momentos antes de esto que sucede, Pablo libera en el nombre de Jesús a una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, que era esclava y que con
Este poder que provenía de un mal espíritu daba ganancias a sus amos. Esta mujer además era esclava. Pablo la libera en el nombre de Jesús y pues sus amos, sus dueños, al ver que la fuente de sus ingresos se echó a perder, para ellos se van con todo hacia Pablo y Silas y los llevan, dice unos versículos antes, el versículo 20, lo llevan a los magistrados de aquel lugar, diríamos los jueces en el sentido actual, los acusan y entonces nos dice el versículo 22 que la gente, oigan el contexto, la gente se les echó encima. Los oficiales mandaron a arrancarles la ropa, los desnudaron, los hicieron apalear, les dieron muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando la orden de que los vigilaran cuidadosamente. Los metieron en el calabozo más profundo y además les pusieron cadenas en los pies. ¡Wow! Nada favorable esa situación. Desnudos, apaleados, golpeados, humillados. Y dice el versículo 24 que además cuando los llevan a prisión, los ponen en el calabozo más profundo con los pies sujetados al piso y aún más el calabozo más oscuro. Los calabozos de ese momento no es como las prisiones actuales, sino si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Roma, visitar las catacumbas, puede darse una idea. Son cuevas profundas y hay calabozos que iban hacia lo profundo de la tierra. Es decir, a Pablo y Silas, dice la palabra, los llevaron al calabozo más profundo, más hondo, desde el cual caía todo lo que pues fluía desde arriba de los demás presos. ¿Saben de qué estoy hablando? Pues sí, sus heces, su orina, su suciedad. Y allí están Pablo y Silas en una situación humillante, en una situación degradante, todo en contra, como para morirse, como para ya no tener esperanza. Están en una situación extrema y terrible, pero Pablo y Silas son hombres llenos del Espíritu Santo, son hombres llenos de Pentecostés y por lo tanto son hombres rebosantes de esperanza. Y desde este texto podemos ver como esos signos, esas señales que hacen evidente, que hacen palpable, que se nota que alguien, que nosotros somos discípulos, creyentes, rebosantes de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Precisamente es en la crisis, en la contrariedad, en la dificultad, en la persecución, en la tempestad, donde eso se debe hacer más evidente. Por eso en la dificultad, en la tormenta, en la tempestad, realmente nos damos cuenta dónde y cómo estamos. Y yo quiero mencionarles rápidamente cinco puntos de este texto. 5 claridades. 5 claves que nos hablan de como 5 signos que hacen evidente que somos hombres y mujeres rebosantes de esperanza. Número 1, vemos en el texto a 2. Aparecen en escena Pablo y Silas. Ojo a este detalle. Aparecen en escena Pablo y Silas. Vemos a 2 que se acompañan. Porque escucha muy bien, ser rebosante de esperanza no es ser un súper carismático. No es ser alguien que no siente dolor, tristeza, desilusión, que cree que puede superar todas las cosas solo, sin nadie. Pues mira, hay líderes que parece que nunca tienen problemas, que nunca tienen crisis, que nunca tienen dificultades, que siempre se presentan como fuertes, como inquebrantables.
Y muchas veces quizás nos han enseñado, cuando nos preguntan ¿cómo estás?, a responder siempre bien, gracias a Dios. Y nunca a responder ¿por qué no? Pues triste, pues en dificultad, gracias a Dios, en contrariedad. Oye, incluso hay quienes, yo he visto eso en mis años de caminar en el servicio, de quienes se escandalizan de la crisis o la dificultad del otro, de otro servidor. He visto líderes que cuando otro servidor tiene una crisis matrimonial, familiar, en su vida afectiva, sexual, en su vida, como que se escandalizan. Claro, otra cosa es el antitestimonio, pero hay quienes pareciera que se escandalizan de la crisis del otro e incluso llegan a decir, así no puede servir, debe dejar el servicio, y se escandalizan de las crisis de otros. Oye, no existen los super servidores, ni los super carismáticos, ni los super líderes. La crisis es una constante en el camino de la fe. Y aquí vemos a dos que están juntos, que caminan juntos, Pablo y Silas. Ponerme junto al otro. Como nos decían en la predicación de ayer, somos iguales. Ambos somos carentes, necesitados de Dios y nos necesitamos. Para ser rebosantes de esperanza, la primer claridad que quisiera dejarles es que es alguien capaz de estar junto al otro. Es decir, de generar comunidad, de esperar al otro, de ir por el hermano. Pablo y Silas están aquí juntos. Pablo y Silas, Silas no le reclama a Pablo, mira, estamos aquí por tu culpa. Estamos aquí por lo que hiciste. Están juntos, están en comunidad. Alguien que rebosa de esperanza esparce en torno a sí bondad, compañía, hermandad, perdón, reconciliación. Silas tiene a su lado a Pablo. Los dos padecen lo mismo, viviendo la misma realidad. Alguien rebosante de esperanza es una persona que acerca, no aleja, que une, que no divide. Es alguien con quien los demás en su tribulación, en su crisis, saben que pueden contar. Los que tú lideras, los que están a cargo de tu servicio, en tu comunidad, en tu ministerio, en tu diócesis, sienten, saben que tú eres alguien con quien pueden contar, con quien pueden confiar. ¿Sienten confianza para dirigirse a ti? Alguien rebosante de esperanza, primer claridad, es alguien capaz de hacer comunidad, de estar junto al otro, de no pasar de largo, de ponerse junto al otro, junto a los demás, no por encima de los demás. Número 2. Seguimos adelante con el texto. ¿Estamos siendo claros hasta aquí? Vamos hacia adelante. Dice el versículo 25 que hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos y alabanzas a Dios. Y detengámonos en este segundo detalle. Oigan, ustedes escucharon cómo están estos hombres, en qué situación están, en el calabozo más profundo. Están apaleados, están desnudos, están en la oscuridad, en la hora más oscura de la noche. Pero sin embargo, Pablo y Silas, dice el versículo 25, que en ese momento, con sus pies encadenados, en el calabozo más profundo, golpeados, apaleados, hacia la medianoche, en medio de los malos olores, Pablo y Silas entonan alabanzas a Dios.
Esto es impresionante. Esto es maravilloso. Entonan alabanzas a Dios. Fíjense, no se están quejando, ni siquiera están pidiendo, están cantando himnos inspirados, están alabando a Dios. Wow, eso me habla de alguien rebosante de esperanza en su corazón, en su alma, en su interior. Su boca estalla siempre en alabanza. Esto me hace recordar aquello que nos narra el libro de Daniel, del profeta Daniel. ¿Recuerdan? En aquellos, donde aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar aquel ídolo de oro al cual los quería obligar el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a adorarlos. Y recordarán que aquellos tres jóvenes son lanzados al horno de fuego y entonan cánticos, alabanzas a Dios en el momento más candente, en el momento más crítico. Alaban a Dios y eso provoca una manifestación del cielo en aquel lugar, de su presencia. Pueden leerlo y no dejen de leerlo en el libro de Daniel en el capítulo 3. Oigan, estos hombres alaban. ¿Por qué no piden? Pueden hacerlo, pero ¿por qué no piden? Son hombres llenos del Espíritu Santo. Su manera de ver ha sido transformada. Ellos son rebosantes de esperanza. Y la esperanza, atención a esto, hermanos y hermanas, la esperanza no es negar la crisis, no es negar la enfermedad, el dolor, la contrariedad. Eso no es la esperanza. La esperanza, por el contrario, es ver de frente el dolor, la contrariedad, la crisis, la enfermedad. Es ver de frente, no huir de esa realidad, sino ver de frente, repito, la contrariedad, la enfermedad, el dolor, la crisis, pero aún más, ver a quien es más grande que estas realidades, Dios, y a quien les da significado a todas estas realidades y situaciones. Eso es esperanza. La esperanza en la dificultad siempre ve posibilidades. La esperanza en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en la crisis, siempre ve posibilidades y una oportunidad de alabar a Dios, de confiar a Dios aún más, de crecer en el abandono en Él, de darle gloria y ver su gloria. Eso es esperanza. Y fíjense que cuando la oración en nuestra vida se va volviendo más profunda, no sé si algunos coinciden conmigo en esto, pero cuando tu vida de oración se va volviendo más profunda, se va volviendo menos de petición y más de adoración y alabanza. Quiero repetir eso. Cuando tu vida de oración se va volviendo más profunda, se va haciendo una oración menos de petición. Y no es que la petición está mal, la Biblia nos invita a pedir, pero se va haciendo más de adoración y alabanza, porque nos enfocamos más en Dios, más en quién es la solución que en el problema. Es lo que nos dice el Salmo 100 en el versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren por sus pórticos con alabanzas. La oración de alabanza es puerta de entrada más bien y abre las puertas. Repito la frase, dice Maudie Linet, nuestra oración, entre más profunda se vuelve nuestra relación con Dios, nuestra oración se va volviendo menos de petición y más de alabanza y adoración. Como que nos vamos enfocando más en Él, porque a veces, como dice un predicador amigo por allá dominicano, estamos como enombligados en el diario vivir, en nuestra oración. ¿Qué significa enombligados? Yo creo que todos aquí tienen ombligo, ¿no? Todos. Enombligados pues es estar así, estar viéndonos el ombligo. Enombligados. Y Dios delante de nosotros con todo su poder, bondad, amor, fidelidad,
pero nosotros enombligados, mirando más nuestro dolor, nuestra dificultad, nuestra enfermedad, nuestra contrariedad, y mirándolo menos a Él. Y fíjense que el Papa Francisco habla de eso, pero con otros términos. En la exhortación Gaudete Exsultate, en el numeral 15, dice el Papa Francisco que muchas veces tenemos la tentación de enredarnos en nuestras debilidades y miserias y desanimarnos. Entonces dice el Papa, levanta la mirada, mira a Jesús, mira al crucificado y dile, Señor, tú puedes hacer el milagro de hacerme un poco mejor. Levanta la mirada. Oye, estos alaban a Dios en ese momento tan crítico, tan dramático. Ese es un signo, la señal de alguien en cuya vida el Espíritu Santo le hace rebosar de esperanza. La alabanza es una constante en su diario vivir. Porque la esperanza nos hace enfocarnos en Dios más que en la montaña que está delante de nosotros. Nos hace enfocarnos en Dios más que en las murallas, más que en el mar que está por delante. Nos hace enfocarnos más en Dios, en el Dios que es más grande, que mueve esa montaña, en el Dios que derriba esas murallas, en el Dios que abre el mar, caminos donde no los hay para quien se pone en camino. Segundo signo, la alabanza. El padre Raniero Cantalamessa nos decía lo siguiente hace unos días. Quiero leerles esta frase del padre Raniero Cantalamessa, que viene como anillo al dedo a este momento. Y decía el padre Raniero Cantalamessa, la alabanza a Dios hecha en condiciones dramáticas, como la actual, es la fe llevada al más alto grado. Repito, padre Raniero Cantalamessa, escucha con atención. La alabanza a Dios hecha en condiciones dramáticas, como la actual, es la fe llevada al más alto grado. Segundo signo, la alabanza. Estos alaban a Dios. Tercero, voy más rápido por el tiempo, ¿sí? Tercero, fíjense lo que sucede. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice el versículo 25 que Pablo y Silas cantaban himnos y alabanzas a Dios y los presos les escuchaban. Después se produce un fuerte temblor que sacude los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Tercer signo, tercer señal en la vida de alguien rebosante de esperanza. Escucha muy bien. Pablo y Silas cantaban himnos y alabanzas a Dios y ojo el detalle, y todos los presos escuchaban. Yo creo que alguien rebosante de esperanza esparce en torno a sí, pues esperanza en Dios, luz, alegría, fe. Yo creo que una tercer señal, un tercer signo, característica en una persona que por la fuerza del Espíritu Santo es rebosante de esperanza, es que esa persona cambia ambientes. Genera atmósferas de Dios donde llega. Sí. Una persona rebosante de esperanza, de la fuerza del Espíritu Santo en su vida, rebosante de esperanza, de la vida del Espíritu, es alguien, oiga muy bien, que cambia atmósferas, que genera ambientes nuevos donde llega. ¿No les ha pasado que hay personas donde llegan, ¿no? Con solo verlo llegar, ya alguien dice, ahí viene. Hay personas que donde llegan, con sus palabras, con sus actitudes, generan ambientes de tensión, de miedo, de angustia, de coronavirus. La beata Concepción Cabrera de Armida decía que quien esparce la felicidad en torno a sí es porque posee la fuente de ella, Dios. Cuando poseemos la fuente de la esperanza dentro de la vida,
pues se esparce en torno. Miren, San Pablo habla de esto en 2 Corintios 2:15. 2 Corintios 2:15 dice San Pablo que seamos el buen olor de Cristo en medio de los que creen como de los que no creen. San Pablo nos dice que estamos llamados a esparcir el buen olor de Cristo. Y creo que la mayoría hemos tenido la experiencia de que estar en un lugar y pues un olor feo, un olor desagradable genera un mal ambiente. Y por el contrario, un olor agradable, un buen olor genera un buen ambiente. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Están en la cárcel. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una cárcel, de ir a una prisión. Yo sí he tenido la oportunidad de ir. Y en la cárcel, una prisión, pues hay un ambiente pesado. A veces hay un ambiente, pues sí, de soledad, de tristeza, depresivo, de odio, de violencia, de oscuridad, de desesperanza, de pesadilla, por mucho de lo que cargan las personas que pueden estar ahí. Y fíjense que lo que sucede con Pablo y Silas, los presos les escuchaban. Y este es un detalle importante. Prestaban atención a las alabanzas que estaban entonando a Dios. Y esto nos puede hacer preguntarnos, más aún en este contexto, en este momento, ¿qué escuchan de ti? ¿Qué palabras escuchan de tu boca en tu casa? Ahí con los que convives. En este momento de crisis, de contrariedad, de tempestad, ¿qué escuchan de ti? ¿Queja? ¿Lamento? ¿Chisme? ¿Crítica? Sería muy bueno recordar aquellas palabras de Jesús en Lucas 6:45, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Nos hace muy bien recordar aquellas palabras del libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 21, vida y muerte están en poder de la lengua, de nuestras palabras. Nos hace muy bien recordar en este momento aquellas palabras del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos 10 y 11, cuando dice que de la misma boca no puede salir bendición y maldición. Es como si dijéramos que de la misma fuente brote agua dulce y agua amarga. Y alguien lleno del Espíritu Santo rebosa de esperanza en sus palabras, en sus gestos, en sus acciones. Cambia ambientes donde llega. Jesús prometió, recuerdan aquellas palabras en Juan 7:37 al 39, y todo el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Una persona rebosante de esperanza, donde llega, de su interior brotan ríos de agua viva, hacia sus palabras, sus gestos, su vida. Es alguien que cambia ambientes, atmósferas, a donde llega. Dice el texto que se produjo un terremoto que sacudió hasta los cimientos de aquella prisión. Lo que nos quiere decir es que el texto es que lo que sucede allí no es algo superficial, sino que la acción de Dios irrumpe tocando lo profundo de los que están ahí presentes. Pablo y Silas, con su alabanza, generan un cambio en aquel lugar. Pero no tanto en el lugar, sino que impactan, tocan los corazones de los que están ahí. Tú y yo estamos llamados a ser personas que donde lleguemos, rebosantes de esperanza, generemos ambientes nuevos, ambientes de paz, ambientes de libertad, ambiente de fe, ambiente de amor, de perdón, de sanación, de libertad, atmósferas del cielo. Alguien rebosante de esperanza genera atmósfera del cielo en la tierra, donde llega ambientes nuevos,
ambientes de libertad, de paz, de amor. Nuestras comunidades, nuestros grupos de oración están llamados a ser grupos rebosantes de esperanza, no vacíos o vacías de ella. Hay comunidades que ya no son carismáticas, que son casi asmáticas. Hay líderes tan negativos que tienen el ministerio del pero. Siempre tienen un pero para todas las cosas. Que tienen sus grupos fríos, helados. Líderes que quizás tienen sus grupos secuestrados. 20 años, 25 años, 15 años de estar coordinando. De no pasar la antorcha. Hay comunidades donde quizás los carismas ya son solamente piezas de museo. Hay líderes o servidores que pueden estar fosilizados con el siempre se ha hecho así y no abriéndose a la novedad, a la eterna novedad de Dios, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, numeral 14, que renueva, que hace constantemente nuevas todas las cosas. Oye, yo creo que es tiempo para que en este Pentecostés el Espíritu Santo haga nuestras comunidades rebosantes de esperanza, de la vida, de la alegría, del amor, de la caridad, de la misericordia, de los carismas del Espíritu Santo. Que nuestras comunidades sean epicentros, ahora que se utiliza mucho esa palabra, epicentro, ¿no? Un epicentro es un lugar en el cual surge algo que se extiende, que se esparce alrededor. Ahora que estamos en esta situación se habla del epicentro de la pandemia, de los epicentros del virus. Bueno, eso aplica en el mundo natural, aún más en el mundo espiritual, en el asunto de fe, en el mundo de Dios. Nuestras comunidades están llamadas a ser epicentros del cielo en la tierra, del reino de Dios entre nosotros, desde los cuales se esparza alegría, gozo, libertad, esperanza, vida, amor alrededor. Oigan, amigos, esto lo dice el documento de Aparecida en el numeral 362. Quiero leerles de este documento, del documento de Aparecida, ¿sí? Numeral 362. Fíjense lo que dicen, escuchen muy bien, servidores, hermanos. Dice el documento de Aparecida ya desde el 2007, la iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento, en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres. Necesitamos que cada comunidad cristiana, que cada grupo de oración, que cada asamblea de oración, que cada parroquia se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría, nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración que alimenten el ardor de un fuego incontenible y hagan posible un atractivo testimonio para que el mundo crea. ¿Son nuestras comunidades, como dice acá nuestros obispos, centros de irradiación de la vida en Cristo? Centros que generan transformación alrededor. Porque mira, qué poderosa es una comunidad llena de rebosante de esperanza en el Espíritu Santo. Es capaz de transformar realidades de pueblos, de naciones enteras. Y de eso han habido muchos testimonios. Pablo y Silas generan un cambio en el ambiente, en aquel lugar. Y siguiendo con el texto, ¿qué pasó? Porque ya me emocioné por acá y ya estoy viendo el tiempo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice la palabra que
Pablo y Silas generaron un cambio en aquel ambiente, en aquel lugar. Siguiendo con el texto, dice que se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de todos. Esto es una forma hermosa para describir la acción de Dios, la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Ahí hubo un milagro, una manifestación extraordinaria. Qué importante, hermanos, volver a los carismas en la renovación carismática, con una madurez nueva, ya de todos estos más de 50 años de experiencia. Sí, necesitamos la acción social, acercarnos a los pobres, a los necesitados. Necesitamos actualizarnos en la renovación carismática en este tiempo, en la evangelización. Realmente entender lo que ya decía Juan Pablo II, nueva en sus métodos, expresión, ardor. Necesitamos abrirnos a lo nuevo del Espíritu, abrirnos a los carismas con esta madurez, con una madurez ya eclesial distinta. Pero abrirnos a los carismas, porque la renovación es carismática y los signos y las señales de las cuales habla Jesús en Marcos 16, 15 al 20 que acompañan la misión no han pasado porque Jesús está vivo. Fue tan poderoso lo que pasó aquí que en esa cárcel, oigan muy bien, se fundó una comunidad. Sí, así como lo escuchan, una comunidad. Ahí hubo un Pentecostés. Porque si leen con atención, dice que se despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, quiso quitarse la vida, pero Pablo le dijo en el versículo 28, no te hagas daño, todos están aquí, ni un preso se escapó. Eso es un detalle interesante. Es un detalle interesante. Aquellos presos, aquellos que estaban ahí, experimentaron una profunda liberación interior, vivieron un terremoto existencial, tanto que no necesitaron huir. De seguro que si en alguna cárcel en este momento se abren las celdas a medianoche, todos salen huyendo. Aquellos no salieron huyendo. Eso habla de que tuvieron una profunda experiencia interior de Dios. Pablo y Silas cambiaron el ambiente, no meramente exterior, sino que los corazones de estos hombres fueron tocados por el poder y el amor de Dios. Decidieron emprender una vida distinta en Dios. ¡Wow! Que nuestras comunidades sean centros de verdadera libertad y sanación. Voy al punto 4. Punto 3. Alguien rebosante de esperanza. Un signo es que cambia ambientes, genera atmósferas nuevas donde llega. 4. Aquí hay un gran momento. Se da un encuentro entre Pablo y Silas y el carcelero. ¿Recuerdan? El carcelero se iba a quitar la vida, porque en el contexto, si los presos escapaban, el carcelero tenía que pagar con su propia vida. Entonces dice, yo mejor me adelanto. Se iba a quitar la vida, pero Pablo le dijo, no te quites la vida, todos estamos aquí. Pidió luz, entró de un salto y se arrojó a los pies de Pablo y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Fíjense qué interesante, hermanos y hermanas. Hay un gran momento aquí, el carcelero, el que los ha encerrado, el que los ha golpeado, tiene una gran conversión. Iba a quitarse la vida. Y le pregunta a Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es la pregunta que muchos están haciendo hoy. ¿Qué tengo que hacer para hallar sentido, propósito, para salir de este vacío? Pablo y Silas, ante esta pregunta, oye muy bien, hermano y hermana, no salen con fórmulas extrañas. Como decimos, van al grano, al mensaje central de nuestra fe. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Van al mensaje central. A mí me encanta lo que dice el documento de Aparecida también, fíjense, ya que lo tengo por acá. El documento de Aparecida dice en el numeral 29, documento de Aparecida, que
Ante un mundo atemorizado por el futuro, agobiado por la violencia y el odio, Cristo, el Hijo de Dios encarnado y redentor, desde sus discípulos, es el antídoto. Y me encanta esta palabra, que venga en un documento oficial de la iglesia, en el documento de Aparecida, numeral 29. Cristo es el antídoto que necesita un mundo atemorizado por el futuro, agobiado por la violencia, por lo que está viviendo hoy. El mensaje central es Jesús. Decía en una ocasión Benedicto XVI, nos ha tocado vivir este momento de la historia para que por nuestra fe siga resonando el nombre de Jesús en toda la tierra. Oye, el centro de nuestra esperanza no es algo, es alguien. Jesucristo. Ayer mi hermano Pacho nos compartía aquel texto de Hechos 3, cuando Pedro y Juan sanan a aquel hombre tullido frente a la puerta hermosa del templo, llamada la Hermosa, que pedía limosna. Cuando Pedro le dijo, mira, no tengo oro ni plata, levántate, y aquel hombre es sanado. Y eso generó estupor en aquel lugar, tanto que Pedro y Juan fueron apresados. Y mientras estaban siendo interrogados, dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, Hechos 4, 11 y 12, dándole continuidad a esto, Pedro les dijo, este está aquí levantado delante de ustedes, este está aquí sano delante de ustedes, no por nosotros. Este está aquí sano y levantado delante de ustedes por el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvados, sino solamente el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Jesús. Nosotros como creyentes, como discípulos, nuestro mensaje principal de esperanza es Jesús. Jesús es el tema entre los temas, predicadores, evangelizadores, lo que llamamos el querigma. El querigma no es un concepto, no es una teoría. El querigma, que no es una idea. El querigma, que es alguien, Jesús, un acontecimiento que transforma la vida. Esta es la profesión de fe central que el mundo necesita. Decía San Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Jesús es el Señor. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Es decir, tendrás una experiencia de salvación. Miren, quiero compartirles algo. Yo el año pasado tuve la experiencia de estar en Roma en la apertura de Caris, de esta nueva servicio mundial para la renovación carismática, allá en Roma. Y eso fue en junio del año pasado. Y el 8 de junio, allá en el Auditorio Pablo VI, que está junto a la Basílica de San Pedro, el padre Raniero Cantalamessa nos regaló una hermosa enseñanza, predicación muy profética. Cuando me refiero muy profética, es decir, Dios está hablando, Dios está indicando. Y yo recuerdo unas palabras que las pueden buscar en la predicación del padre Raniero Cantalamessa del 8 de junio del 2019 para la Renovación Carismática Católica en apertura de Caris. Y ahí dentro de su predicación el padre Raniero dijo lo siguiente de manera muy profética. Dijo, Dios quiere glorificar a su Hijo de una manera nueva en el mundo. A través, y el encargado de esta glorificación es el Espíritu Santo. Y me atrevo a decir que de alguna manera el padre Raniero, bueno, Dios lo utilizó como profeta para de alguna manera hablar de este tiempo que estamos viviendo. Si no, lean su predicación completa y se van a dar cuenta por qué. Y hablaba también de una purificación para la iglesia, no solamente de su vestido, sino desde el corazón. Pero me llamaba la atención esto. Dios quiere glorificar de una manera nueva a su Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo en el mundo. Es decir, que el nombre de Jesús resuene en toda la tierra. Y yo creo que esto es lo que está pasando. Y alguien lleno, rebosante de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo,
anuncia, proclama el centro, la fuente de su esperanza, que es Jesús, Jesús. Hay un texto de San Mateo en el capítulo 12, versículo 21, que dice: en Jesús pondrán las naciones su esperanza. En Jesús pondrán las naciones su esperanza. La esperanza está en Jesús. Y alguien rebosante de esperanza no se cansa, siempre presenta este mensaje, como lo hicieron Pablo y Silas. Y ya para terminar, hermanos y hermanas, fíjense, ya 8:28. Les he hablado de 4 signos de alguien rebosante de esperanza. 1, está junto al otro, hace comunidad. 2, la alabanza y adoración. Sí, la alabanza y adoración. 3, es alguien que cambia ambientes, genera atmósferas de Dios donde llega. 4, proclama a Jesús. Y 5, veamos cómo termina el texto. Dice el libro de Hechos en el capítulo 16, versículo 32, que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, les lavó las heridas. Y voy al versículo 34. El carcelero los llevó a su casa, los sentó a la mesa, hicieron fiesta, se alegraron, la familia del carcelero junto con Pablo y Silas, por haber creído en Dios. Miren, y último punto, aquí termina el texto, y termina en el contexto de una familia, la familia del carcelero, que se hizo bautizar, que se sientan a la mesa. Nos presenta una escena bien cotidiana, muy natural, más aún quizás en estos días de confinamiento, ¿no? En nuestras casas, donde nos hemos tenido que sentar a la mesa más seguido, algo que quizás estábamos dejando de hacer. Y Pablo y Silas se convierten en carisma para estas familias. El carcelero es el responsable de los males que han pasado Pablo y Silas. El carcelero dice, les lavó las heridas, estoy seguro porque él fue quien las causó, de seguro que él los golpeó. Y Pablo y Silas son capaces del mayor signo profético que puede sacudir el mundo, el amor y el perdón. Porque el carismático al final no es el que tiene muchos carismas, sino aquel cuya vida se vuelve carisma para los demás. Al final, ese es el verdadero carismático, cuya vida se vuelve carisma para los demás, don, regalo, gratuidad. Pablo y Silas son capaces del signo más potente de esperanza, del que habla Mateo 5, 44 al 45 y muchos pasajes del Evangelio. Amar a los enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, perdonar a quienes nos ofenden, dice Mateo 5:45, para ser verdaderos hijos del Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos e injustos. Pablo y Silas optan por amar a este que les ha hecho daño, que los ha maltratado. Pregunto, ¿será que tú y yo ya hemos hecho esta opción? Para Pablo y Silas, la predicación es sobre todo este acto de amor, de cercanía, de acoger, de atender, de valorar, de sentarse a la mesa. Y aquel carcelero los acoge en la intimidad de su casa. Esto es hermoso. Se sientan a la mesa. Y me habla, repito, de una escena de familia, que se sientan a la mesa, muy natural, muy cotidiana. Aquí hay al menos 2 elementos: el amor, el perdón. Esa capacidad de amar es característica de alguien rebosante de esperanza. Pero sobre todo también, ser rebosante de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo se trata de algo en la cotidianidad, en lo natural de cada día, en lo ordinario del diario vivir, ahí, de manera extraordinaria, ser rebosantes de esperanza en lo ordinario del diario vivir, de manera natural, o más bien de manera sobrenatural, ser rebosantes de esperanza en lo natural de cada día. Esa es la espiritualidad de Pentecostés que se nos ha hablado con frecuencia durante estos días.
La espiritualidad de Pentecostés, la vida en el Espíritu. ¿Y qué es la vida en el Espíritu? El Espíritu en la vida familiar, matrimonial, afectiva, recreativa, académica, social, física, laboral. El Espíritu en tu vida total, cobijando todo tu ser, todo tu quehacer, toda tu realidad. Eso es la vida en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. En lo normal, en lo diario. Ser rebosantes de esperanza en lo cotidiano. En esos espacios diarios donde nos desenvolvemos, sobre todo. Porque no lo olvides. Ser carismático, sobre todo, es que tu vida se vuelva carisma para los demás. Don, regalo, amor, signo de Dios. Oye, quien no ha descubierto estos espacios que les he mencionado, familiar, matrimonial, recreativo, social, académico, laboral, quien no ha descubierto estos espacios como los verdaderos espacios del reino de Dios, donde estamos llamados a extender el reino, no ha entendido el evangelio. Si tú no soportas estar en tu casa y deseas estar en el templo, ¿no? Que todos deseamos, por supuesto, volver a la Eucaristía. Claro que sí, yo también. Todos deseamos volver a encontrarnos en comunidad. Pero mientras tanto, con paz, con serenidad, vamos viviendo este tiempo sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si tú no soportas estar en tu casa, si tú no soportas estar en esos espacios diarios, no hemos entendido el evangelio. Es ahí donde estamos llamados a ser rebosantes de esperanza. Como dice Pablo en Romanos 15:13. Amén. Muy bien, hermanos. Les he dicho, sintetizo, que la esperanza hace referencia al Espíritu Santo de manera especial. Y Pablo nos habla en Romanos 15:13 de que Dios nos hace rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Hemos visto este texto de Hechos capítulo 16, versículos 22 al 34, este Pentecostés. Y desde aquí, en Pablo y Silas, hemos encontrado dos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de Pentecostés, rebosantes de esperanza, que nos muestran cuáles son esos signos, señales que hacen evidente, palpable, que se nota que viven rebosantes de esperanza. Uno, son capaces de hacer comunidad, Pablo y Silas, de estar uno junto al otro. Dos, la alabanza, la oración de alabanza. Tres, quien es rebosante de esperanza es capaz de generar atmósferas de Dios, de cambiar ambientes a su alrededor, de impactar corazones, no por sí mismo, sino por quien se rebosa desde su interior. Si eso nos habla de Jesús en Lucas 6:19, que toda la gente buscaba tocarlo porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Y el espíritu de Pentecostés que se derrama en nosotros es el espíritu de Jesús, el que estaba en él. 4. Alguien rebosante de esperanza es uno que proclama a Jesús. Él es nuestra esperanza. Y 5. Termina el texto. Ser alguien rebosante de esperanza es que nuestra vida se vuelva carisma para los demás. Y sobre todo en nuestra cotidianidad. Vamos a orar. Oramos un momento y le pedimos a Dios que este texto inicial que quiero terminar leyendo, Romanos 15:13, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y les haga rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Oh Dios de esperanza, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Te pido que derrames la fuerza de tu Espíritu en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Pentecostés, llena nuestro ser, llena mi vida, mi existencia, y hazme rebosar de esperanza. Dile al Espíritu Santo, hazme alguien rebosante de esperanza. Espíritu Santo, sana, toca, libera, renueva. Llena de esperanza cada corazón unido a esta transmisión, a las 180 personas que están aquí conectadas. Llena de esperanza sus corazones. Y que cada uno de ellos y ellas pueda ser alguien rebosante de esperanza. Que generen comunidades rebosantes de esperanza. Centros, epicentros del cielo en la tierra, del reino de Dios en este mundo. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, a todos, porque se han mantenido acá. Gracias, que Dios los bendiga y ánimo a todos. Gracias, Leonardo, Tatiana María, Francini Zúñiga. Y a todos los que quieran seguir en contacto, pueden buscarme en las redes como Francisco Javier Araya, el perfil de Facebook, la página de Facebook. Pueden buscar también el canal en YouTube. En YouTube, el canal Francisco Javier Araya. Ahí van a encontrar algunas predicaciones, lo que vamos haciendo. En este tiempo virtual hemos reactivado muchas cosas a nivel virtual, así que pueden seguir por ahí, por estos canales. Gracias, Yesenia Perdomo, a Nadia hasta Honduras, a Cinia Casasola, a Elba Arriola, a Jenny Picado. Gracias. Carlos Cerdas. Gracias, Rosa Zúñiga. Carla Rosales. Bendiciones a todos los que de otros países se han conectado a esta transmisión. A Marilí Hernández Trujillo, allá hasta México. Gracias, Arceli Morán hasta Guatemala. Ana Navarro, Miriam Mora, que Dios te bendiga. A Yolanda Silva, María Anselma, Zulay Arias, gracias. Igualmente Norma Isabel, que Dios te bendiga. Alejandra Ulloa, Ale, claro que sí, nos conversamos. Carlos Hernández, mi hermano Carlos, hasta Limón, que Dios te bendiga. Marixa Ramírez, Michael Barquero. Vamos a tratar de subirlo a YouTube, Elba, sí. Claudina, que Dios te bendiga. Jimmy Alonso Obando, Marta Isabel Mora. Gracias a todos los que se han quedado en toda esta transmisión, en la cual damos por terminada esta jornada de predicación que iniciamos el jueves con el padre Randa, el asesor nacional, el día de ayer con Francisco Pacho Bermeo y hoy con este servidor. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga. Saludos desde Pérez Celedón, acá en la zona sur del país. Y bueno, nos estamos encontrando. Les quiero mucho. Bendiciones. Y que Dios bendiga a todos los que llegue esta predicación, que queda subida en la página. Así que ánimo, rebosantes de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Amén.